Saludos, somos el equipo número 4, está conformado por Ángela Rendo, Carmen Pinto, Jessica Díaz, Yelixa Lara y mi persona Fabiola González. Hoy les vamos a hablar sobre las representaciones mentales. La educación del siglo XXI implica grandes retos que van de la mano con las transformaciones sociales y culturales, provocando un cambio del pensamiento en el devenir docente y las generaciones que se propone formar. En la actualidad se habla a voces de diversidad, modernidad y tecnología, pero su significado pareciera perderse en un mar de sensaciones que no es fácil hablar de transformación y de representaciones mentales de los docentes con respecto a la utilización de la tecnología como herramientas que permiten la motivación para dinamizar las prácticas de aula, sin tener una verdadera sensación de claridad de estas palabras pronunciadas a diario y a la vez tan desgastadas en los discursos de educación. Ahora bien, las representaciones mentales, como recopilación del estudio, se definió que las representaciones mentales son aquella forma material o simbólica de dar cuenta de algo real en su ausencia. Están organizadas en estructuras que permiten darle sentido al entorno y de esta manera se dinamiza el proceso en el campo educativo. Ahora bien, la representación mental es la imaginación mental de cosas que en realidad no están presentes para los sentidos. En la filosofía contemporánea, específicamente en los campos de la metafísica, como en la filosofía de la mente y la ontología. Una representación mental es una de las formas predominantes de explicar y describir la naturaleza de las ideas y conceptos de la mente. Del mismo modo, las representaciones mentales también permiten que las personas experimenten cosas justo delante de ellas, aunque se debate el proceso de cómo el cerebro interpreta el contenido representativo. Muchas gracias. Buenos días. Las representaciones mentales desde la óptica de los docentes es cómo hacemos las representaciones y la forma en que ellos acaecen un fenómeno de bastante interés. En esta instancia, se hallaron las representaciones mentales de los maestros que se estructuran en tres modelos distintos. El primero, proporcionales, la que mantiene un orden lógico. Análogos, estructurales, que mantienen semejanza entre dos elementos diferentes. E imágenes, una representación visual que manifiesta la apariencia de un objeto o real o imaginario. Sin embargo, es importante aclarar que existen otros modelos mentales como lo intuitivo, y por su característica es complejo de formalizar, pero también pueden generar una categoría de análisis, porque las representaciones mentales son dinámicas y un modelo mental nunca es completo. Es aquí que la reflexión y el análisis precisamente donde el maestro puede predecir, potenciar sus habilidades, siendo recursivo, utilizando la modernidad y la tecnología para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, la modernidad tecnológica en las representaciones mentales es cuando está concebida desde diferentes parámetros en el contexto contemporáneo. Registra múltiples conceptos, se considera como una figura de cambio o diferente que permite los avances de la ciencia y la tecnología para brindar un mejor nivel de vida. Igualmente, como los procesos de estandarización y modernización en el avance científico, sin mayor autonomía de la dimensión humana. Para otros, equivale a las teorías nuevas e innovadoras que se proyectan a la autonomía, la libertad, funcionabilidad de los seres humanos como sus derechos y proyecciones. En el campo educativo, se enfocan desde el punto de vista de la investigación como una proyección humana y auténtica que recurre a los beneficios que ofrecen los avances tecnológicos en bien del proceso de enseñanza-aprendizaje y que el maestro, el docente, potencializa a través de las representaciones mentales. Las representaciones mentales son básicamente la forma en que nosotros interpretamos la realidad, es decir, no vemos el mundo tal cual es, sino como nuestro cerebro lo construye. Es importante señalar que las representaciones mentales pueden ser imágenes, ideas o esquemas que usamos para entender, recordar o imaginar cosas, incluso cosas que no existen. Ahora bien, estas se dividen principalmente en tres: las icónicas,
que son imágenes, las proposicionales, que son ideas más lógicas o en forma de lenguaje, y los modelos mentales, que son como simulaciones más completas de la realidad. Cabe destacar que en educación esto es clave, porque el estudiante no es pasivo, sino que construye su propio conocimiento a partir de esas representaciones. Por eso, el docente tiene que adaptarse a cómo piensa cada estudiante y de hacer notar que la tecnología entra como una herramienta importante, pero no hace el trabajo sola. Todo depende de cómo el docente la use para mejorar el aprendizaje. Por otra parte, también vimos que al leer un texto, cada persona lo entiende diferente porque depende de sus experiencias previas, lo que se llama esquemas mentales. Esto se relaciona con teorías de inteligencia como la de Cartwright, que plantea que no todos pensamos igual, sino que existen diferentes tipos de inteligencia. En conclusión, las representaciones mentales son fundamentales porque explican cómo aprendemos, cómo interpretamos la información y por qué cada persona entiende el mundo de forma distinta. Por eso, la educación debe adaptarse a esa diversidad y apoyarse en la tecnología de manera adecuada. Buenos días, profesor y compañero. En esta oportunidad les voy a hablar sobre las principales aplicaciones de la estructura de las representaciones mentales. Dentro de las principales aplicaciones tenemos la psicología clínica y el diagnóstico. Se utiliza para entender cómo el paciente estructura sus representaciones y conflictos. En la psicología educativa, aprendizaje ayuda al estudiante a organizar informaciones y mejorar la memoria y el aprendizaje. En la psicología del deporte se utiliza para las aplicaciones en la visualización o imaginaria para mejorar el conocimiento y la concentración y manejar frustraciones. En el diseño gráfico se utiliza para la percepción y visualización de las organizaciones mediante crear mensajes efectivos de publicidad. En la inteligencia artificial y modelado, concentración de programas informáticos para simular procesos humanos de razonamiento y reconocimiento. En la psicología forense, en el análisis de las representaciones mentales para comprender el perfil de una estructura delictiva. Las representaciones mentales actúan como sistemas simbólicos internos que modelan la realidad, permitiendo interpretar, almacenar y manipular información, imágenes, conceptos, lenguaje, sin necesidad de representarlas físicamente. Las principales simbologías que se utilizan son la naturaleza simbólica, son como estructuras abstractas que representan algo distinto de sí mismo, objetos reales, recuerdos imaginarios, entre otros. Las funciones de la simbología incluye la capacidad de utilizar gestos, imágenes o lenguaje, palabras para referirse a objetos ausentes fundamentalmente en el desarrollo cognitivo. En el sistema proposicional y cognitivo, a menudo organizado como una red de significados, nodos conceptuales más que solo imágenes, permitiendo referencias y razonamiento. Componentes: incluye imágenes mentales, visuales, auditivas. Importancia: son crucialmente para la comunicación de intersubjetividad y la adaptación al entorno, permitiendo incluso la intervención de mundos imaginarios. Mi nombre es Jessica Díaz y yo les voy a hablar sobre las representaciones mentales y cómo se relacionan con la inteligencia y la minería de la información. Primero, es importante entender que las representaciones mentales tienen que ver con la forma en que cada persona procesa la información. Esto se explica a través de algunos modelos de inteligencia. Por ejemplo, el modelo PAS habla de procesos como la planificación y la atención. También está la teoría de Sternberg, que divide la inteligencia en analítica, creativa y práctica. Por último, Gardner propone que no existe una sola inteligencia, sino varias. Esto nos ayuda a entender que cada persona piensa e interpreta la información de manera diferente. Por otro lado, la minería de la información consiste en analizar grandes cantidades de datos para encontrar patrones. Pero esos datos por sí solos no significan nada, sino que necesitan ser interpretados por las personas. Aquí es donde entran las representaciones mentales, ya que nos permiten entender los datos, organizarlos y recordarlos.
Además, herramientas como los gráficos o diagramas hacen que la información sea más fácil de comprender. En conclusión, no existe una única forma de pensar, sino muchas. Los docentes, por ejemplo, utilizan distintas estrategias según su forma de entender la realidad. También es importante reconocer que la tecnología es una gran herramienta para el aprendizaje, pero debemos dejar a un lado el miedo y adaptarnos a los cambios. Para finalizar, las representaciones mentales son fundamentales porque conectan la mente humana con la tecnología y nos muestran que el conocimiento no depende solo de los datos, sino cómo los interpretamos.